Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 29 de junio del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, España, Irán, México, Puerto Rico, Rusia, Suecia y Ucrania. Bienvenidos pues, estos son nuestros titulares. Tragedia invernal en Antioquia, seguridad para oposición, la justicia tiene que ser libre, no a minería en reservas, Petro en Alpujarra, diálogo con campesinado hacia economías lícitas, disminuye el desempleo, escándalo en lotería en Medellín, oigan pues, porque allí sí vale comprar, ¿no? Y lo bueno es el vendedor, masacre 32, número 32, beneficios jurídicos a jefes de las bandas, condenan ataque a centros nucleares iraníes, amor a la madre patria, conclusión, alegatos, juicio a Uribe. Jaguares de Córdoba campeón, no a la guerra, sí a la paz, sí a la vida. Ayudas a pueblos indígenas en Campeche. Rusia libera 2 localidades en Ucrania. Suecia como miembro ejemplar ante la OTAN. ¿Qué hacer ante apagón en Puerto Rico? Yanquis fuera, que nos devuelvan las bases y nos echen de la OTAN. OTAN no, bases fuera. Esos son los titulares, querida audiencia, de su noticiero del día de hoy. Y entramos de una a los noticieros. Ya a la parte que tiene que ver con la noticia. Tiene que ver con la tragedia invernal y emergencia climática en el nororiente de Medellín y oriente de Bello, Antioquia, muy al estilo de nuestro corresponsal que se ubica justamente en Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Sí, amable audiencia, y un abrazo cordial. Una tragedia infortunada, pero al mismo tiempo anunciada, lo que está pasando en la actualidad en 7 barrios de la comuna nororiental de Medellín, más exactamente en la comuna número 1, Popular, y también en los barrios de la comuna 2 y 3, entre ellos Santo Domingo Sabio. Lo mismo también lo que está pasando en el sector oriental del municipio de Bello, muy esquinado a la hoy existente aún Canteras de Colombia. Esta tragedia invernal, acompañado de una emergencia climática impresionante que ha dejado varios muertos por doquier, cayendo a las quebradas en pleno a luz de tierra, en pleno pantanero, y que también ha sido labor infructuosa de los organismos de socorro como el DAGRAN de Antioquia, el DAGRES de Medellín, y no poder acceder de una manera más eficiente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, dirigidas por Carlos Carrillo. Falta de articulación institucional entre lo nacional y lo local y regional por temas de ideología política. Muchos damnificados tanto por el lado del nororiente de Medellín como por el lado del oriente de Bello, que necesitan ser atendidos con urgencia, ya que lo perdieron todo, en especial sus viviendas y sus enseres, y no saben más qué hacer en este momento y ni a dónde recurrir, salvo que las donaciones sean totalmente efectivas de todo el estamento institucional local, regional, nacional y de personas bien intencionadas e interesadas. Un desastre que se veía venir por el mal manejo de los recursos naturales por parte de las canteras que explotan todos esos terrenos, y porque el manejo de la institucional ha sido perverso en muchos sentidos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Ibagué, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y es que no sé, ahora como que hasta los planes, los valles se están deslizando. Sí, señoría, así no le paremos bolas y así no parándole bolas al cambio climático, al medio ambiente y todo. Gracias, Saúl. Oiga, y que fuera los gringos yanquis para afuera, que nos devuelvan las bases y nos saquen de la OTAN. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Galicia, André Aveledo Fernández. Adelante, André. Buenos días, audiencia. Donald Trump amenaza al Estado español porque no queremos subir al 5% nuestro gasto militar. El 5% supone muchísimo dinero que podemos dedicar a educación, a sanidad, a servicios sociales, a carreteras, a hospitales.
a cosas bastante más importantes que comprar misiles o tanques o aviones de guerra. El Estado español no pretende atacar a nadie. No nos engañemos, la OTAN es una organización al servicio y en manos de Estados Unidos, que Estados Unidos utiliza a su antojo, que Estados Unidos utiliza para defender sus intereses, para imponer por la fuerza sus decisiones. Es una organización donde me gustaría que no estuviésemos, pero ya que estamos, por lo menos que no nos tomen por idiotas. Si el resto de la derecha europea y de la ultraderecha deciden arrastrarse como gusanos a los pies del amo Trump y lamer sus botas y hacer la pelota de la manera más vergonzosa, perdiendo lo poco que les podría quedar de dignidad, que no nos pidan que el resto hagamos lo mismo. No, no estamos dispuestos a aceptar que se nos exija renunciar a lo poco que nos queda del estado del bienestar, a nuestra educación pública y gratuita, a nuestra sanidad pública universal y gratuita, a nuestros derechos como laborales y a nuestra justicia social, para que Estados Unidos pueda financiar más guerras de rapiña contra países que no son nuestros enemigos, que no nos han hecho nada. No estamos dispuestos a financiar al vaquero Donald Trump, que se cree el dueño del mundo, su organización militar. Él pretende que tengamos más gasto militar porque las armas nos las van a vender ellos, porque nosotros vamos a sanear su economía comprando las armas de su industria. Y eso es lo que pretenden, al final obligarnos a hacer lo que ellos quieren, porque ellos tienen la fuerza, ordenan y mandan. Tal vez ellos tengan la fuerza, sin duda, pero nosotros tenemos la dignidad, tenemos ética, tenemos valores y no estamos dispuestos a arrastrarnos ante el amo Trump. Que se arrastre el secretario general de la OTAN, ya lo ha hecho. Que se arrastren el resto de países de la OTAN y la Unión Europea, ya lo han hecho, pero nosotros no. Hay dos bases americanas, herencias de la dictadura franquista en el Estado español. Franco pudo seguir siendo dictador y no acabó como Hitler y Mussolini porque Estados Unidos lo apoyó durante 40 años. Las bases de Rota y de Morón ya las usan. Yo creo que hasta nos deben dinero. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Velero Fernández. Muy cierto, muy cierto. Y precisamente para eso es que aupan las guerras estas potencias que se intrometen, que violan la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos. Aupan las guerras sencillamente es, primero, para apoderarse de la democracia de otros pueblos y segundo, lo que más les importa a ellos, la carrera armamentista. No para que todo el mundo simplemente esté armado, no, sino para ellos como fabricantes vender armas. Muchas armas no les importa que el costo sean regueros de sangre y de cuerpos descuartizados por toda parte, sí. Gracias, Andrea Velero. Oiga, y regresándonos un poco para el continente de América, latinoamericano, tenemos que aún la gobernadora de Puerto Rico aún no le ha hecho saber al pueblo qué ocurriría, cuál es su plan de emergencia en caso tal de un apagón. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluver Ceci. Audiencia, ya estamos a finales de junio y todavía en esta colonia que está en la ruta de los temporales del Atlántico, el pueblo no sabe cuál es el plan del gobierno ante las posibles interrupciones del servicio eléctrico en este archipiélago en caso de un huracán. Tenemos que recordar que en el 2017, cuando nos azotó el huracán María, todo el sistema energético colapsó, incluyendo los servicios esenciales de agua y telefonía. Hubo lugares que estuvieron sin estos servicios casi un año. Más de 3,000 personas fallecieron, no por ahogamiento o por impactos directos de la tormenta, sino la mayoría lentamente por la falta de energía que alimentaba aparatos médicos y otros servicios esenciales para la vida. Luego de ese desastre, el gobierno privatizó la energía, tanto la generación como la distribución. Esto, en vez de mejorar y abaratar el servicio, según prometía la administración, lo encareció y peor aún, lo hizo menos resiliente, por lo cual sufrimos semanalmente de apagones que además de dificultar la vida,
daña electrodomésticos por los cuales la agencia privatizadora no se responsabiliza. El gobierno es tan insensible e irresponsable que hasta reporteros del Centro de Periodismo Investigativo, siempre comprometidos con el bienestar del pueblo, han tenido que ir a los tribunales para exigir que se divulgue el plan de emergencia que tengan las agencias gubernamentales pertinentes. Sin embargo, hasta el día de hoy el gobierno rehúsa contestar. Es inconcebible y criminal cómo los gobiernos locales coloniales de los dos partidos que se alternan para administrar han abandonado totalmente su obligación de lograr el bien común de la población que les eligió, y han ignorado los reclamos de organizaciones como Queremos Sol y otras que han presentado proyectos viables de energía solar y que sean públicos. Sin embargo, el gobierno opta por alejarse de la energía renovable barata que tenemos en abundancia y privatiza y adopta los combustibles fósiles que tenemos que importar a precios muy altos para el bolsillo y el medio ambiente. Por eso aquí la lucha continúa. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Lluver Chechin. Gracias, Berta Lluver. De Puerto Rico nos regresamos para Colombia, donde mucho escamoteo, sí. Oiga, qué escamoteo tan berraco, pues, que porque el presidente Petro en la Alpujarra, allá en Antioquia, en un lugar supuestamente por la tal oposición vetado para el presidente de la República, no podía estar, pero el escamoteo un poquito más allá. Es que dice que porque estuvo en tarima también con los jefes de las bandas, oiga, de las bandas, las bandolas. El problema no es que hayan estado esos señores o esas personas que además están privadas de la libertad, que no están delinquiendo, no siguen con la motosierra, no siguen descuartizando, ni quitando tierras, sino el problema que dicen ante la audiencia, ante el mundo, de que es porque son criminales y reunidos con el presidente de la República. No, ese no es el verdadero trasfondo. El trasfondo era y fue, como se está dando, que ellos llegaron a cantar y cantaron bonito ante el presidente de la República y todo el mundo que lo estábamos escuchando y viendo con quienes se reunían y con quién en particular, con el alcalde Federico Gutiérrez, alcalde actual de Medallo. Ay, es el que más bulla hace, que qué problema, que cómo así que criminales en tarima con el presidente de la República, que es un irrespeto, que pone en peligro la seguridad democrática del país y de Medellín y que a él le pusieron una lapia. No, el temor de él era y es y fue confirmado lo que cantaron, y él no quería era que ese canto de sirena saliera allí, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Hace 8 días nuestro presidente de la República, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, visitó la ciudad de Medellín y estuvo con todos nosotros en la plazoleta de la Alpujarra, un punto que parecía ser inexpugnable para toda la derecha, tanto del distrito de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez, como del departamento de Antioquia, hoy encabezado por su gobernador Andrés Julián Rendón. Allí se concentraron más de 6.000 personas dentro de la plazoleta y quizá unas 34 a 35.000 personas en toda la parte externa, donde vieron todo el tiempo con pantallas gigantes la alocución del presidente Gustavo Petro, donde reiteradamente les dijo a todos sus conciudadanos, en primer lugar, que él es el presidente de Colombia y que podía pisar cualquier territorio colombiano sin importar si era nicho de izquierda o de derecha. En segundo lugar, que el presidente está para lo que sea necesario en el caso de que los alcaldes y los gobernadores no tuvieran el mismo trato institucional con la gente. Y en tercer lugar, fue muy reiterativo en el sentido de que la paz urbana es importante realizarla en Medellín para que todos estos procesos delictivos de todas estas estructuras criminales culmine de una vez por todas, y por lo tanto la ciudadanía de Medellín y el Valle de Aburrá pueda crecer y florecer de una manera
totalmente distinta a la de hoy. Sin embargo, para la extrema derecha no han hecho desde ese momento sino planideras en el sentido de rehacerse como víctimas y diciendo que el presidente vino y los amenazó en persona aquí, cuando eso realmente no tiene asidero y no tiene certeza de ninguna clase. Ya han tenido que reconocer poco a poco que en otras ocasiones recibieron los emisarios de las estructuras armadas del Valle de Aburrá en sus respectivos recintos de alcaldía y de gobernación, sin que nadie le dijera absolutamente nada, y no tienen la razón de ser ni moral para hacerle reclamo alguno, ni al presidente de la República, ni a la senadora Isabel Cristina Zuleta, ni a ningún otro sujeto representativo de esta mesa de la paz urbana. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Ibagué, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y hombre, pues es que la paz y el diálogo se tiene que hacer es con contrarios, es que entre propios no tiene sentido, hombre, no quiero usar la expresión, pero es que es una tontada, una bobada, por no decirlo de otra manera. Es con contrarios que se tiene que hablar y llegar a algunos mínimos entendimientos, sí señor, sin que las partes claudiquen, porque eso tampoco se trata, ¿no? Se trata es de que nos entendamos como humanos y podamos compartir este berraco pedazo de terreno llamado planetoide. Hola, gracias, Saúl. Bueno, y nos seguimos por Colombia, porque hay mucho que contar. La justicia tiene que ser libre. Esta no tiene por qué ser impuesta como pretenden algunas altas cortes, que solamente lo que ellos hablan, y entonces para ciertas cosas ellos se convierten en ejecutivo, legislativo y judicial. No, qué bacanería, pero para otras cosas sí, entonces reclaman independencia de poderes. Qué bacanería, ¿no? Oiga, no firmas a minerías en reservas del sur de Antioquia, no se firmarán. Diálogo con campesinado abiertamente ya hacia economías lícitas, entiéndase, legales, no dije otra cosa. Seguridad para la oposición, disminuye el desempleo, masacre número 32, beneficios jurídicos a jefes de las bandas. Sí, señor, pues esto sigue aquí para que se sabe que va a generar mucha urticaria, pero es que es así la cuestión. Bueno, y así se lo dejamos escuchar muy al estilo de Presidencia Radio Colombia. La justicia tiene que ser libre, no arrodillada al crimen ni a la política. Presidente Petro desde Medellín. Durante su intervención en la movilización Un Pacto por la Paz Urbana, realizada este sábado en Medellín, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia contra la influencia de las mafias en las instituciones judiciales y de seguridad del país, y pidió a las autoridades de Antioquia dejar de obstaculizar los esfuerzos de paz. Presidencia Colombia. Gobierno no firmará nuevas resoluciones a la gran minería que afecten las reservas naturales en el sur de Antioquia. El presidente Gustavo Petro reiteró que no permitirá que se extienda la minería en la reserva natural del sur de Antioquia, particularmente en Jericó y sus zonas aledañas. Así lo dijo el mandatario en su intervención en el evento Un Pacto por la Paz Urbana en Medellín, RTBC. Gobierno refuerza seguridad para proteger a la oposición y campañas presidenciales. En relación con las solicitudes de protección, el ministro de Defensa pidió actuar con responsabilidad y realismo. Teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos del país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que la principal prioridad del Gobierno nacional en materia de seguridad es proteger a quienes ejercen oposición política, así como garantizar la seguridad de todos los actores involucrados en las campañas presidenciales en curso. Semanario Voz. El desempleo disminuye. El DANE acaba de publicar alentadoras noticias sobre la disminución del desempleo en el país. La disminución es de 8,8% en abril de este año, lo cual guarda estrecha relación con el crecimiento del PIB de 2,7% en el primer trimestre de 2025. Estos resultados se explican, en primer lugar, por la reactivación económica en el ámbito mundial reflejado en nuestra economía y, en segundo lugar, por la política económica ejecutada por la actual administración. Telesur. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz denunció el sábado 21 de junio una nueva masacre, la número 32 en lo que va de 2025, en la que 4 personas fueron asesinadas el 20 de junio en la zona del río Naya, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Las víctimas, cuyas identidades aún se desconocen, se movilizaban en una embarcación. RTBC.
Gobierno evalúa beneficios jurídicos a jefes de bandas en Medellín a cambio del cese total de la violencia. Durante un acto público en Medellín, el presidente Gustavo Petro ofreció iniciar un diálogo jurídico con los jefes de estructuras criminales condicionado al desarme total y la renuncia definitiva a la violencia. Fin de las noticias, gracias. Bueno, ahí teníamos este ligero resumen muy a su estilo de Radio Clarín de Colombia. Oiga, y si usted quiere ganarse la lotería, insinúe, presente las hojas de vida, ya sabe, pero difícilmente usted como lotero le va a ganar a este mago. Sí, mago hecho en Colombia, hecho en Antioquia, papá, y aunque la noticia fue desde mayo, solamente hasta ahora es que se revienta, porque nada puede permanecer secretico, ¿no? Bueno, por varias veces en varias loterías se ha dado lo mismo, pero esta vez se dio con la lotería de Medallo. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Tantos bonus track que existen permanentemente y recordando que muchos departamentos de Colombia dejaron de tener sus loterías, que eran unos recursos muy importantes para el tema de la salud en muchos de esos departamentos, sobre todo en los departamentos costeros, en los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, inclusive departamentos de la costa pacífica, que por escándalos de corrupción y todas las triquiñuelas políticas dieron al traste con estos juegos de azar. El último de ellos sucedió hace cierto tiempo con la gente de la Beneficencia de Norte de Santander y su producto estrella, la Lotería de Cúcuta, que por eso también desapareció dentro de toda esa larga lista de loterías y sorteos extraordinarios. Pero vámonos a lo más terrible de todo, lo que pasó el 9 de mayo en un sorteo de la Lotería de Medellín, donde se dice que la esposa del subgerente de la Beneficencia de Antioquia compró un billete y ese billete resultó ser ganador de un premio seco, se dice, de 1.000 millones de pesos. Lo cierto del caso es que tuvo que renunciar este subgerente de la Lotería de Medellín y tuvieron que hacer una auditoría forense a ver si el sorteo del 9 de mayo pasado había tenido algunos fallos. Resulta que según esa auditoría forense ningún fallo se registró, pero queda en el ambiente un manto de duda muy grande y aparte de eso que la historia no se cuenta totalmente como realmente tiene que ser. Independiente de que sea un premio seco, un premio mojado que se llegó a decir que eran 16.000 millones de pesos, lo que está mal aquí es lo ético y lo moral. Y parece que en la Lotería de Medellín y la Beneficencia de Antioquia también está perdiendo su rumbo en ese sentido. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Ibagué, Saúl Ignacio Peláez Arango. Así pues, que si usted quiere dejar de tirar patica, mazo, quimba, venteada, pues, y quiere echarse alguito bueno al bolsillo, ya sabe dónde se debe ir a comprar el pedazo de la lotería, ¿no? Además porque tiene un lotero, un vendedor, un agente comisionista que es adivino. Y él se las va a cantar a usted, y le va a decir cuál es el gordo. En este caso como que se las cantó de un seco, como dice nuestro corresponsal, no importa aquí si fue seco o fue mojado, la cuestión aquí que se está criticando o valorando es la parte ética, dónde está aquello y sobre todo proveniente desde la administración pública. Gracias, Saúl Ignacio. Oiga, y está de plácemes, por allá un país que en otro era pues muy pasivista y todas esas cuestiones, pero que hace 3 años se le dio disque por integrar allí la carrera armamentista y invasionista y usurpadora de democracias y derrocamientos con la OTAN, como es Suecia. Ahorita pues, que fue admitida, están de plácemes. Pero quién sabe estos plácemes a costa de qué, ya se lo habíamos dicho en su noticiero Radio Clarín de Colombia de emisiones anteriores, cómo estaban maltratando, golpeando, vulnerando los derechos humanos allá al pueblo de Suecia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. OTAN.
Durante el primer año como miembro pleno de la OTAN, Suecia ha demostrado un compromiso notable para integrarse rápida y eficazmente a la alianza militar. El país escandinavo ha desplegado tropas en Letonia, 8 cazas Gripen en Polonia y buques de guerra en las fuerzas permanentes de la OTAN. Además, lidera como nación marco en la presencia avanzada de la OTAN en Finlandia. El ministro de Defensa sueco Paul Johnson subrayó que Suecia no solo ha integrado militar y políticamente a gran velocidad, sino que también ha aumentado significativamente su inversión en defensa. Según Johnson, Suecia es hoy uno de los mayores donantes de ayuda per cápita a Ucrania. En un contexto donde algunos países aliados aún debaten sobre sus compromisos, Suecia ya se ha comprometido a alcanzar el objetivo del gasto militar del 5% del Producto Interno Bruto, 5 años antes de lo pactado. Mientras que el Acuerdo General de la OTAN fija esa meta para el 2035, Suecia mantiene su objetivo para el año 2030. Creemos que hay que hacerlo cuanto antes, afirmó el ministro Johnson desde La Haya, al tiempo que destacó el consenso entre los países nórdicos y bálticos sobre la urgencia del aumento del gasto militar. Según él, Suecia tiene una ventaja clave: finanzas estables y una deuda pública baja. Johnson advirtió que los próximos años serán decisivos, ya que Rusia se encuentra debilitada y varios aliados deben fortalecer sus capacidades defensivas. A diferencia de otros países europeos donde hay división política, en Suecia los 8 partidos del Parlamento apoyan el aumento del presupuesto militar. En contraste, otros países como España planean apenas llegar al 2,1% de su Producto Interno Bruto, según lo declarado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo, gracias. Continuamos la parte internacional. Condenan ataques a centros nucleares iraníes, amor a la madre patria. Conclusión, alegatos juicios a Uribe. No a la guerra, sí a la paz y sí a la vida. Ayudas a pueblos indígenas en Campeche. Rusia libera 2 localidades en Ucrania y alguito más. Así también muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí les va. Telesur. Países árabes condenaron ataques de Estados Unidos a centros nucleares iraníes. Múltiples naciones árabes condenaron los recientes ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán. Cuba debate. La patria dicha en voz de niño. El amor madre a la patria, murmura un niño, y el teatro entero se estremece. Porque esa patria hoy no es símbolo, es cuerpo, es país, es la imagen de una Cuba que se niega a olvidar lo que la funda. Agencia Brasil. Brasil condena ataques de Israel y de Estados Unidos a instalaciones en Irán. El gobierno brasileño ve con grave preocupación la escalada militar en Medio Oriente y condena enérgicamente los ataques militares de Israel, y más recientemente, de Estados Unidos contra instalaciones nucleares, en violación de la soberanía de Irán y del derecho internacional, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores en la tarde de este domingo. VTV Venezuela. Venezuela dice no a la guerra, sí a la paz y la vida. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado desde América del Sur, desde el ideal de Simón Bolívar al gobierno de los Estados Unidos, a que detengan la tendencia guerrista que quieren imponernos, no a la guerra. Desde Venezuela lo hemos denunciado de esa forma. Es una guerra imperialista para imponer su dominio militar colonial de obediencia, afirmó el jefe de Estado. Telesur. Sheinbaum entrega recursos directos a pueblos originarios y afromexicanos en Campeche.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo entregó por primera vez este fin de semana recursos públicos directos a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en Campeche sureste. Los fondos están destinados a obras de infraestructura social que las comunidades mismas definieron en asambleas y serán las responsables de ejercerlos. Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.355 militares ucranianos en una jornada de combates. Las Fuerzas Armadas rusas liberaron las localidades de Perebudova, en la República Popular de Donetsk, y Petrovskoye, en la región de Yarkov, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.355 soldados en todos los frentes. Fin de las noticias. Gracias. Y continuamos ahora de lo internacional a la parte de Colombia, sobre todo con deporte. Jaguares de Córdoba, campeón de segunda división y primer semestre en Santa Fe, e Independiente Medellín por nuestra estrella en primera división. También al estilo de nuestro compañero corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial para ustedes. Jaguares de Córdoba el pasado domingo, en el partido de vuelta de la final del primer semestre de la división de ascenso del fútbol colombiano, le ganó contundentemente a Patriotas de Boyacá por 3-0, con goles de Andrés El Topo Rentería al minuto 1 de juego de tiro penalti. Luego, en el segundo tiempo, llegaron 2 goles más a través de Damil Setter y luego de Juan Sebastián Herrera, para constituir en una victoria importante que le da el derecho a acceder a la final anual del torneo de ascenso con el campeón del segundo semestre, y de tener un buen puntaje en la reclasificación le da la oportunidad de lograr el ascenso a primera división sin tener necesidad de acceder a un repechaje. Por la final del campeonato de primera división del primer semestre, Santa Fe de Bogotá e Independiente Medellín empataron sin goles el pasado martes 0-0, con oportunidades muy importantes tanto para los Cardenales a manos de Rodallega y Murillo, como para la gente de Medellín en los pies de Leider Berrío y también de Brian León. Pelotas que conjuró muy bien el arquero Mosquera Marmolejo y evitó la derrota de Independiente Santa Fe, que hubiera sido demasiado importante para el partido de vuelta este 29 de junio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Recordemos todos que el que gane este primer torneo del año 2025 obtiene el cupo por Colombia a Copa Libertadores de América del 2026 y a la final de la Superliga de Colombia, que se juega a principios del año subsiguiente. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Ibagué, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, muy con el pesar, vamos llegando ya y llegamos ya al final de esta emisión. Esperamos que nos veamos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.